Sea alabado Jesucristo, nuevamente el Padre Salvador a los micrófonos, para hacerles llegar a cada uno de ustedes mi saludo. Mi saludo, mi oración, mi ilusión de que poco a poco esto les vaya sirviendo, vaya ahondando en la propia fe en Cristo nuestro Señor. En el segmento anterior decía que para Cristo nuestra oración, para Cristo nuestra ilusión, para Cristo todo lo que somos y todo lo que tenemos. Vale la pena gastar la vida por Él y por aquellos que Él ha rescatado con su preciosa sangre, que son todos los radioescuchas de Hombre Nuevo. Seguimos en este intento de llegar a un conocimiento de la persona de Jesucristo nuestro Señor. Voy a resumir brevemente el trabajo que hemos estado haciendo. ¿Por qué conocer? ¿Por qué estudiar a Jesús de Nazaret? Y en estos 4 segmentos que llevo, iniciando ahora el 5º, estoy tratando de seguir el siguiente camino, de responder a que Jesucristo es un personaje histórico y se le puede estudiar como a todo hombre desde las ciencias humanas, la historia, la psicología, la política, porque es un personaje histórico. Y este personaje histórico viene transmitido a través del Evangelio, de los 4 evangelistas que nos relatan vida, obra, lugares, fechas, personajes con los que se relacionó Jesús de Nazaret. Los datos del Evangelio me proporcionan toda la historicidad sobre la persona de Jesucristo nuestro Señor. Esta historicidad a lo largo de los siglos viene siendo puesta en entredicho. La comunidad primitiva, los primeros cristianos, fueron reflexionando. Los primeros cristianos escuchaban la predicación de los apóstoles, daban su adhesión de fe, no al dato histórico, porque los evangelistas, los apóstoles, eran ante todo testigos. Y un testigo, sobre todo tan cualificado como ellos que dan su vida por ese personaje que predican, porque para ellos verdaderamente es Dios, y de esta convicción nadie les puede sacar, la comunidad primitiva se adhería fácilmente a la fe que les transmitían los apóstoles, diciéndoles que Jesucristo era el Dios verdadero, el Dios auténtico. Pero cuando desaparecen los apóstoles, empiezan a surgir bastantes dificultades. Por una parte, cómo mantener el monoteísmo propio del judaísmo. Por otro lado, cómo mantener el contacto con la cultura griega, que era una cultura politeísta, varios dioses. Había muchas exigencias que a ellos les desconcertaban en aquellos datos que venían referidos en el Evangelio. Y empezaron a surgir las primeras herejías. Estas herejías, después a lo largo de los siglos, se fueron agigantando, hasta que llega el pensamiento racionalista, los enciclopedistas, y entonces me van a negar ellos la falta de historicidad en los evangelios. Me van a decir que los evangelios son una pura visión subjetiva o son solamente unos datos de fe de una comunidad primitiva que daba su adhesión a un personaje, pero que ese personaje no existió. Y después de que los evangelios pues han sido escritos como se escribió la mitología, como leyenda, como poesía. Y esta teoría propia de los enciclopedistas y de los racionalistas franceses tiene su actualidad ya no tanto en un mundo ideológico, en un mundo de enciclopedia, sino en un mundo de fe, de religión. Y esta religión es el protestantismo liberal. El protestantismo liberal tiene como fundamento
de sus posturas, de sus interpretaciones de los datos del Evangelio en los racionalistas franceses. Por eso es por lo que yo he aducido ahora a los racionalistas franceses para tratar de defender la historicidad propia de los evangelios, la historicidad de la persona de Jesucristo nuestro Señor. Y he hecho una mención de los historiadores paganos que me hablan del personaje histórico de Jesús. He hablado de los racionalistas que me ponen en entredicho la historicidad de los evangelios. Y tendré ahora que mostrar que los evangelios son auténticamente históricos, que son verídicamente históricos, que son íntegramente históricos. La historia tiene un camino, tiene 3 criterios. El criterio de autenticidad, el criterio de veracidad y el criterio de integridad. De estos 3 criterios, el más importante es el de la autenticidad. Vamos, por lo tanto, en estos segmentos, a ir refutando paso por paso las teorías propias del racionalismo francés, origen, base, sustento del protestantismo liberal. Ahora, por razón ecuménica, les llamamos los cristianos, los evangélicos. Pero ya es un evangelio minado. Estamos pisando un terreno falso, eso significa un terreno minado, basado solamente en las teorías propias del enciclopedismo francés. Voy a hablar brevemente, como sintetizando todo lo que hemos dicho anteriormente sobre la enciclopedia francesa, de Harnack, que es Harnack, digamos, el racionalista más prominente, el que más ha estudiado la persona y los datos históricos de Jesucristo, y él mismo formula el siguiente pensamiento. Hubo un tiempo y la masa del público vive aún en él, en que se veía obligado a considerar la doctrina cristiana primitiva, incluso el Nuevo Testamento, como un tejido de mentiras y de fraudes. Este tiempo ha pasado. Por lo tanto, Harnack, que es un pensador racionalista, un pensador que no acepta o que no ha recibido la fe, porque la fe es un don de Dios, sin embargo, él me hace un juicio crítico de todos los racionalistas anteriores a él, de Renan, de Paulus, de Semler. Me dice, ha pasado el tiempo en el que se consideraba el Evangelio como un fraude, como una sarta de mentiras, como interpretación de leyendas o de mitos. Ese tiempo ya ha pasado. ¿Por qué? Porque Harnack ha sido un gran estudioso de la geografía, de la etnografía, de las costumbres, de los personajes históricos con los que Jesús se relacionó en el Evangelio. Por eso dice, ese tiempo en el que se pensaba en que era mito, leyenda, ya ha pasado. Los datos que me ofrece el Evangelio son datos históricos verdaderos. Y aquí tenemos que sacar y reafirmar 2 pasajes de la Sagrada Escritura. Uno, de la primera carta a los Corintios, y otro, la primera conclusión del Evangelio de San Juan. Dice la carta a los Corintios, en el capítulo 15, por el verso 14. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también nuestra fe. El dato histórico de que Jesús ha resucitado es el que está a la base de la fe. Porque ha resucitado, es Dios. Y por ser Dios, pudo resucitar. Esto me va a llevar de inmediato, a San Juan. En el capítulo 20,
sacando el mismo San Juan. Su primera conclusión: Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas señales, estos personajes, estas acciones, este tiempo, estos lugares, han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por lo tanto, y tratando de concluir casi este segmento en el que estoy cerrando y haciendo la primera crítica ya de el pensamiento racionalista francés, con la Sagrada Escritura, con la primera carta a los Corintios y con el Evangelio de San Juan, el dato histórico me puede llevar a la fe. La fe. Cuando yo profeso la fe en Jesús, Dios verdadero, tiene como base un dato histórico. Este Jesús vivió en Palestina, perteneció a una raza, a la del pueblo judío, oró con las oraciones propias del judaísmo, con los salmos, y vivió todas las costumbres propias de un hombre que vivía en Palestina, relacionado con todos los personajes, lugares por los que fue él viviendo, pasando, recorriendo, viviendo su propia vida. Esto está escrito para que ustedes crean. El propósito de los evangelios no es darme una biografía del Señor. Me ha proporcionado unos datos, unas acciones, unas enseñanzas para que yo crea. Y si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Si no hubiera el dato histórico de que Él ha resucitado, entonces mi fe sería algo que quedaría en el vacío. Estoy, y creo haber podido responder al objetivo primero. ¿Por qué estudiar? ¿Cómo conocer a Jesús de Nazaret? Primeramente porque es un personaje histórico. Y hay unas fuentes históricas que son los evangelios, las cartas apostólicas, los hechos de los apóstoles y el Apocalipsis, donde se me transmite la vida y la obra de Jesús de Nazaret. Ese Jesús de Nazaret, vamos a ver en el siguiente segmento que hay algunas realidades que desconciertan al pensamiento, que escucha la predicación de los apóstoles o que lee el Evangelio. Hay frases que desconciertan. Y este atolondramiento que se origina en la mente humana, esto es lo que la Iglesia Católica, lo que la fe de la Iglesia me va a llevar a interpretar, a conocer verdaderamente la persona de Jesucristo. ¿Qué significa conocer verdaderamente la persona de Jesucristo? Primero, vivió en Palestina. Este que vivió en Palestina es Dios. Este que es Dios me dejó estas enseñanzas divinas. Por lo tanto, tengo ya, por así decirlo, el primer camino, el primer método, la primera ala, siempre y cuando pueda demostrar que el dato histórico es auténtico, verídico e íntegro.